Capítulo 17 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras por el libro de Hechos de los Apóstoles. Son 34 los versos que contienen el capítulo 17 del libro de Hechos, en el que se está contando las regiones que el apóstol Pablo estaba visitando en su segundo viaje misionero para impartir la palabra de Dios, sembrando la semilla que produciría la salvación a los gentiles. Dice así la palabra: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Quiere decir que ya Pablo tenía 3 semanas de estar con ellos en Tesalónica, puesto que esperaba cada sábado para asistir a la sinagoga donde se reunían los judíos. Algunos esperaban con gozo ese día y otros estaban planeando cómo impedirles que siguiera predicando la palabra que les incomodaba. Aunque los rechazaran, la palabra de Dios ya había sido sembrada en cada región que visitaban y terminó dando abundante fruto, como podrán ustedes constatar más adelante cuando sigamos estudiando en el Nuevo Testamento las cartas que el apóstol Pablo enviaba a las iglesias que se habían fundado en sus viajes misioneros, como es el caso de las 2 cartas a los tesalonicenses. Sigamos desde el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ellos estaban buscando al apóstol y a sus compañeros, pero no los encontraron y empezaron a indisponerlos diciendo que ellos se estaban levantando en contra del gobierno romano, hablando de Jesucristo, Rey de Reyes. Por tanto, estaban incitando a la sublevación en contra del rey emperador romano. Ante tal peligro, leamos desde el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esta región de Berea se resalta porque tomaron muy en serio el estudio de la palabra. Sigamos desde el verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Hasta que supieron que Pablo estaba a salvo en Atenas, donde se volvieron a reunir, a sabiendas de que estos judíos legalistas estaban empeñados en impedir la obra misionera. No por eso cejaron en su empeño. Ellos estaban decididos a sufrir toda clase de penalidades por amor a la obra evangelizadora en obediencia a Dios. A cada región a la que el Espíritu Santo enviaba a Pablo y sus compañeros tenía de antemano preparada una cita divina con aquellas personas que recibirían la salvación para ellos y sus familias. Pasó con Lidia, la vendedora de púrpura, con Cornelio, con el carcelero, con el procónsul Sergio Paulo y muchos más a los que no se les menciona su nombre. En esta ciudad de Atenas tan idólatra no sería la excepción. Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos se convirtieron por la manera como el apóstol los convenció de que este Dios del que él hablaba era superior a todos los dioses de la mitología griega
que ellos adoraban. Los atenienses se caracterizaban por la sed y el hambre que tenían por el conocimiento. Muchos eran filósofos, oradores y pensadores de los epicúreos y de los estoicos, dos corrientes filosóficas que se reunían en el Areópago a discutir ideas, pensamientos y creencias con hombres que dominaban el discurso de la palabra en temas de profundo conocimiento. Así que el apóstol Pablo se estaba enfrentando a un auditorio muy selecto y exigente que iba a escudriñar con lupa todo lo que él dijera. Versos 19 en adelante. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, les llamó la atención al mencionarles que ese Dios desconocido al que adoraban sin conocerle aún era el que él predicaba, y les predicó diciéndoles, versos 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras, esculturas de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muchos de los que escucharon su discurso creyeron y aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Otros se burlaban y dudaban de que hubiese resurrección y vida eterna. Le pregunto, después de haber escuchado al apóstol, ¿queda convencido de la soberanía de Dios? Si aún no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, le invito a que se entregue completamente a Dios, pida perdón por sus pecados, arrepiéntase y conviértase a Cristo. ¡Aleluya!